vamos a hablar de la Tierra y la Luna. Bueno, yo antes que nada, por supuesto, quería agradeceros a todos la asistencia. Yo soy Carlos López, soy socio de ARP desde hace muchos años y la verdad es que es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y os voy a decir que creo que ninguna de mis actividades ha tenido tanta influencia en mi vida y en mi forma de ser y en la de mi familia y en la de mis hijos como la relación y la pertenencia a esta sociedad. Así que creo que realmente, como dice Juan Soler, el escepticismo es lo más duro que hay. Y es verdad, todos lo sabemos, que cuántas veces nos ha tocado ser los malos de la película, ser los aguafiestas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero cuando uno se pone, es algo que engancha, ¿no? Y así debe ser. Así que agradezco mucho a Juan Soler y a Juan Pablo y a Afonso, a tantos de vosotros, todo el esfuerzo que hacéis por mantener viva la sociedad, porque aunque algunos de nosotros no estemos muy activos últimamente, pues que sepáis que lo agradecemos mucho y que seguimos estando muy ligados a la sociedad. Bueno, vamos a hablar de la Tierra y la Luna. La verdad es que esto es Escépticos en el Pub, aunque no tengamos cerveza. Yo querría mantener ese espíritu, el espíritu de interrumpir, de hablar, de comentar. Esto no es una charla, no es una conferencia, sino es, bueno, conversar acerca de un libro que, como Juan Pablo ha dicho perfectamente, tiene su parte de visión de futuro, pero bueno, tiene sus comentarios también, y vamos a ver qué parte racional hay ahí, qué parte, digamos, de credulidad o no hay. Entonces, bueno, vamos a hablar de la Tierra a la Luna. Julio Verne, yo creo que hace un ejercicio de pensamiento crítico en muchas ocasiones a lo largo del libro. Para empezar, vamos un poco de spoiler. Claro, yo quiero pensar, estoy casi seguro de que él, cuando empezó a escribir el libro, lo primero que se planteó es cómo van a llegar mis personajes a la Luna, ¿no? Entonces, porque de alguna manera me parecía sorprendente que no hubiera pensado en un cohete para llegar a la Luna, ¿no? El método que se plantea es el del cañonazo. Estoy seguro, pero decir, claro, fuegos artificiales habían más que de sobras, y la idea del cohete, pues bueno, podía ser conocida. Las V2 salieron no tanto después de esto, ¿no? O sea, sin embargo, él escoge el tema del cañonazo por algunos motivos que ya veremos luego, ¿no? Probablemente, cuando preguntó a los expertos, algunos le dirán, no, en cohete es imposible. Y cuando preguntó a otros, le dijeron, hombre, un cañonazo, pues tal vez, ¿no? Y ahora veremos qué cañonazo usó. Hago esta introducción porque, claro, después de decidir que tenía que ser un cañonazo, inmediatamente después pensaría, bueno, ¿y de dónde va a salir? Y aquí es donde vienen los gringos, ¿no? Es decir, yo creo que esta novela, Los Americanos, es una novela que no es de aventuras, curiosamente. Es una novela que nos cuenta mucho de la sociedad que era en ese momento. Y es gracioso porque dice, ¿por qué acertó tanto en el sitio de lanzar? Claro, él, cuando piensa que esto tiene que ser un cañonazo, dice, ¿quién va a lanzar un cañonazo? Pues los americanos, ¿no? Fijaros que él empieza describiendo a los americanos como: los yanquis no tienen rivales en el mundo como mecánicos, y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los alemanes metafísicos, ¿no? Era además natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. Así se explican aquellos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero no menos admirables y mucho más admirados. Bueno, es curioso que ya esa afición o ese carácter que nosotros vemos en los americanos, esa afición a las armas y esa controversia social acerca de la legalización o no, pues bueno, es una característica que lógicamente ya tenían hace 100 años. No es cosa de Trump, aunque uno nos pudiera parecer, ¿no? Fijaros el carácter que les pone. Dice, cuando a un americano se le mete una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Con solo que sean 3, eligen un presidente y 2 secretarios. Si llegan a 4, nombran un archivero y la sociedad funciona. Siendo 5, se convocan a asamblea general y la sociedad queda definitivamente constituida, ¿no? Así que bueno, es verdad que los americanos en aquella época ya tenían muchas sociedades científicas. Hace 200 años que existe una sociedad de médicos, de psiquiatras, qué sé yo, es decir, y la National Geographic, etcétera, ¿no? Entonces, en América, todo esto pasa en América porque allí es donde se constituye el Gun Club.
el club de las armas, de las pistolas, ¿no? Y entonces parece lógico que sean los americanos, bajo la mentalidad de Verne, los que lancen el cañonazo. Fijémonos que de lo que vamos a hablar, realmente la aventura parece casi no tiene páginas en el libro, habla muy poquito de aventuras, y habla mucho de la sociedad y de cómo se construye ese cañón, ¿no? Dice, de los americanos, dice, la inmensa sala, cuando está en la sede del Gun Club, dice, ofrecía un curioso espectáculo. Dice, altas columnas formadas por cañones sobrepuestos sobre el pedestal de grandes morteros, el armazón de la bóveda era panoplias de trabucos, retacos, arcabuces, carabinas y todas las armas de fuego antiguas y modernas cubrían las paredes. La llama del gas brotaba de 1 millar de revólveres dispuestos en forma de lámparas, es decir, es divertido como ya expresa ese amor de los americanos por las armas, ¿no? Que hoy, pues yo creo que está también de actualidad, ¿no? Y no solo de las armas, sino la afición por la guerra. Les atribuye mucha afición a la guerra, ¿no? Y entonces dice, ¿no dedicaremos los últimos años de nuestra existencia al perfeccionamiento de las armas de fuego? ¿No ha de presentarse una nueva ocasión de ensayar el alcance de nuestros proyectiles? Es decir, es que están buscando motivos para montar una guerra, ¿no? Y entonces, nunca más el fogonazo de nuestros cañones iluminará la atmósfera. ¿No sobrevendrá una complicación internacional que nos permita declarar la guerra a alguna potencia transatlántica, a la que sea, ¿no? Dice, ¿no echarán los franceses a pique ni uno solo de nuestros vapores, ni ahorcarán los ingleses con menosprecio del derecho de gentes 3 o 4 de nuestros compatriotas? Dice, ¿no va a pasar eso para que podamos montar una buena guerra, ¿no? Y entonces dice los protagonistas, no tendremos tanta dicha. Sobran raciones para batirnos y no nos batimos. Dice, se economizan piezas y brazos en provecho de gentes que no saben qué hacer con ellos, ¿no? Tal es la pasión que tienen por las armas y por la guerra, ¿no? Dice, sin ir muy lejos, se encuentra un motivo de guerra. Decid, ¿la América del Norte no perteneció en otro tiempo a los ingleses? Sin duda, respondió uno de ellos, ¿no? Dice, pues bien, repuso Maston, ¿por qué Inglaterra a su vez no ha de pertenecer a los americanos? Es decir, se pasan un buen rato de la novela viendo qué motivos tienen para organizar una buena batalla, una buena guerra, ¿no? Es decir, que tiene este carácter, primero, ya dice, si es un cañonazo, va a estar en Estados Unidos por la pasión que tienen por las armas y en general por las armas grandes, ¿no? Del emplazamiento es algo muy curioso porque ya, como sabéis todos, acertó plenamente. Ahora veremos, el cañonazo sale de Florida a muy pocos kilómetros de donde salió realmente la Tierra a la Luna, ¿no? Dice, pero ya ahora veremos por qué es desde ahí. Dice, claro, aquí hay una circunstancia curiosa. ¿Por qué escogen Florida? Escogen el sur de Estados Unidos porque ellos, ya decidido que es un cañonazo, dice, vamos a ver que sea el mínimo trayecto posible. Dice, el mínimo trayecto posible es cuando la Luna está en el cenit. ¿De acuerdo? Parece lógico, no lo hagamos en el horizonte que está lejos, sino cuando pase por nuestras cabezas. Entonces él calcula que si la Tierra, el eje de la Tierra está inclinado 23 grados y la Luna, la órbita de la Luna está inclinada a 5 grados sobre el eje, el ecuador de la Tierra, pues lógicamente 23 más 5 son 28. Él calcula, y tiene razón, que la Luna pasa por el cenit en una franja de tierra que va entre los más 28 grados y menos 28. Es como el trópico un poquito alargado. El trópico, el Sol va por más menos 23, la Luna va por los mismos más menos 23 con 5 grados más. Entonces dice, bueno, pues tenemos para que disparar el cañonazo cuando la Luna está en el cenit, tiene que ser un sitio, una latitud menor que 28 grados. Y bueno, perfectamente, pues eso es el cálculo que hacen. Entonces dice, bueno, hay que buscar un momento en que la Luna esté en su perigeo, que esté más cerca de la Tierra y que encima pase por el cenit, ¿no? Él calcula bien el trayecto de 214.000 millas, que son esos 380 y tantos mil kilómetros, pues perfectamente. Calculan que el 4 de diciembre será un perigeo y la Luna pasará por el cenit. Dice, pero lo que decimos, la latitud tiene que estar en tercero y 28.
¿Qué zonas de Estados Unidos están entre más por debajo de 28? Pues Florida y Texas, ¿no? Y porque California creo que todavía no era todavía de los Estados Unidos. Aquí, bueno, he puesto esta foto que tiene un poco su gracia, que a mí me gusta siempre, cuando hablamos de temas de astronomía, me gusta ponerla porque demuestra la distancia a la que está la Luna de la Tierra. La Luna aquí no se ve mucho por la luz, está aquí, ¿la veis? Este puntito. Esta es una imagen tomada de la Tierra y la Luna y nos muestra la distancia real, ¿vale? A veces cuando hablamos del espacio pensamos que el espacio ya le llamamos a 100 kilómetros. La estación internacional va por aquí, la Luna está 1000 veces más lejos, ¿no? Está acá, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sirve para imaginarnos un poco el reto de llegar allí con un cañonazo, ¿no? Bueno, seguimos. Aquí un poco la explicación del por qué en los 24 grados, ¿no? Es decir, el eje de la Tierra inclinado 23 grados y medio aproximadamente, y sobre estos 23 grados hay 5 grados además que la Luna tiene de diferencia. Por lo tanto, 23 más 5, pues son esos más o menos 28 grados. Y entonces, claro, dice, en esas latitudes, porque fijaros que California pertenecía a México en ese momento, todavía no era bueno, la Baja California no, o sea, debajo del 28, claro, eso sigue siendo México. Quedaba solamente Texas y Florida. Dice, en Texas está Corpus Christi, hay muchas ciudades. Está Laredo, Realito, San Ignacio, Roma, Río Grande, Edimburgo, Hidalgo, Santa Rita. Bueno, tiene su gracia que no menciona para nada, lógicamente, ni Houston, ni Dallas, ni Austin, las grandes ciudades de Texas, que en ese momento todavía no existen. Dice, pero en Texas hay muchas ciudades, pero en Florida solo hay Tampa y Tallahassee. Claro, tampoco habla ni de Miami, ni de Miami, ni de Orlando, etcétera, porque todavía no existen, ¿no? Dice, si escogemos Texas, todas estas ciudades se van a pelear entre ellas para ver cuál es el sitio de lanzamiento. Así que lo vamos a hacer desde desde Florida, perdón, porque solo hay dos y no habrá mucha pelea, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, fijaros el tiempo que le dedica Julio Verne a hablar, no tanto del viaje o de la aventura, sino a hablar de cómo era la sociedad, de cómo se plantea las decisiones políticas que de alguna manera se toman. Si escogen Florida es porque está al sur, por debajo de 28 grados, y porque hay pocas ciudades y no se van a pelear entre ellas, ¿no? O sea, realmente aquí lo que decía Juan Pablo, dice, ¿era tan visionario para lo de Florida? Bueno, pues son estos motivos que hacen que sea una casualidad. Yo entiendo que, por supuesto, por favor, muchos de vosotros habréis leído el libro, etcétera, cualquier comentario. Fijaros, aquí está el Kennedy Space Center, por allá, y el sitio de lanzamiento que escogen para el cañonazo es este. O sea, está como, realmente es portentosa la casualidad que hayan escogido un sitio que está tan cerca, ¿no? Entonces, bueno, del lanzamiento. Ya hemos dicho que Julio Verne escoge un cañonazo, ¿vale? Porque le parece el medio más técnicamente más, digamos, factible para enviar. Yo imagino que calcularía también, que pensaría otras opciones, pero esta era la que le parecería más lógica. El cañonazo tiene sus circunstancias, ¿no? Como sabéis, la velocidad de escape de la Tierra son 40.000 kilómetros por hora, son 11 kilómetros por segundo y pico. Curiosamente me parece a mí, solo depende esta velocidad de escape en cualquier planeta, en cualquier zona del universo, solo depende de la masa del planeta, no de la masa del objeto que se quiera ir, ¿no? Si una pluma necesita 40.000 kilómetros para escaparse y una bola necesita 40.000 kilómetros por hora para escapar a la gravedad terrestre, ahora lo veremos, ¿no? También me parece sorprendente un poco que la constante G que permite calcular esto se determinó en 1798, no hace tanto tiempo, no tanto tiempo antes de Julio Verne, solo hacía 80 años. ¿La novela de cuándo es? De 1865.
es de mediados del tercer tercio del siglo XIX. Entonces, bueno, ya ves que no son tantos años antes, pero claro, él ya sabía que tenían que ser 40.000 kilómetros. Entonces, claro, para que un objeto alcance 40.000 kilómetros por hora en un cañonazo, toda la aceleración tiene que pasar dentro del cañón. No es como los cohetes nuestros, que tienen un motor que lo va acelerando poco a poco, digamos, ¿no? La bala tiene que salir por la boca del cañón a 40.000 kilómetros por hora, ¿no? Ese es el reto. Entonces, bueno, ahora veremos un poco de los cálculos, pero ya os anuncio, ya os digo que curiosamente el cohete, está bien calculado el tamaño del cohete, no, perdón, el cañón. El cañón que proponen es de 270 metros de longitud, es decir, es un cañón casi tan grande pues como la Torre Eiffel, ¿eh? Y 100 de esos metros estarán llenos de pólvora de la mejor calidad para que la bala que vaya a llegar a la Luna pueda acelerar en esos 200 metros que le quedan hasta conseguir esos 40.000 kilómetros por hora, ¿no? Ahora veremos algún detalle más. Bueno, aquí. Perdón, dime. Teniendo en cuenta que poco a poco la bala se iría frenando, ¿la salida inicial no debería ser de más de 40.000 kilómetros por hora? Bueno, eso se podía calcular, claro, es decir, la atmósfera lógicamente lo frenaría, ¿no? Entonces eso efectivamente es un cálculo ideal, suponiendo que no hay atmósfera y que no se frena por la aerodinámica, ¿eh? Eso está muy bien dicho, pero bueno, eso no lo hemos calculado, eso eso es el típico ejercicio de matemática de suponemos que no hay rozamiento, que no, una vaca sin rozamiento, esférica, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí se ve que simplemente a partir de las leyes de Newton, pues uno llega a la conclusión de que la velocidad de escape es de 40.000 kilómetros por hora, ¿no? Esto aprovechamos un poco, yo creo que muchos de aquí sois conocedores de esto, cada planeta y cada estrella tiene su propia velocidad de escape en función de la masa que tiene. La de la Tierra es 40.000 kilómetros por hora, es decir, hay que disparar un cañonazo, tiene que alcanzar la bala 40.000 por hora para escaparse. En una estrella es más. Cuando la masa de esa estrella o de ese objeto es tan grande que la velocidad de escape es la velocidad de la luz, es un agujero negro. ¿De acuerdo? Es lo que llamamos un agujero negro, que nada puede escapar de ahí, y es porque esa velocidad de escape, que en la Tierra es muy alta, son 40.000 por hora. Claro, cuando alguien, por ejemplo, le dice ¿a qué velocidad va la Estación Espacial Internacional? Pues no va a 40.000 por hora, porque si fuera 40.000 por hora se escaparía. Así que va a menos, creo que va a 20 y tantos mil por hora o así con respecto a la Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente hacer algún comentario de este tipo. Si la velocidad es menor que 40.000, pues va a caer, puede quedarse en órbita, y ya cuando es más de 40.000 kilómetros por hora, esa bala o ese objeto puede escapar de la atracción de la Tierra y salir. Entonces, bueno, se da esa circunstancia, ¿no? De que... La velocidad de escape sería para escapar de la gravedad. Sí, efectivamente. Es la velocidad de escape para escapar de la gravedad terrestre, ¿no? Yeah. Bueno, eso es desde la superficie de la Tierra. Claro, es decir, tú calculas, si miras las formulitas, es muy fácil, esto es de la ESO. O sea, si tú, a partir de la gravedad de Newton, tú puedes, tienes la masa del objeto de la Tierra, digamos, y la fuerza de atracción depende de la masa del objeto y de la masa de la Tierra. Pero esas dos masas se anulan y, en definitiva, todo viene a depender de la masa del planeta, digamos, ¿no? Pero entonces, claro, la distancia al cuadrado, tomamos el radio de la Tierra. Esa velocidad de escape es un poco menos cuando es más lejos, claro, porque la velocidad de escape va reduciéndose con la distancia, ¿no? Entonces se calcula que es la superficie de la Tierra, pero claro, 100 kilómetros, 200 kilómetros es irrelevante, ¿no? En este caso es un cañonazo, quiero decir, que toda la fuerza se aplica inicialmente, luego no hay un motor que lo empuje, claro. O sea, que no es que tenga
toda la velocidad se tiene que obtener en... Bueno, no, si la bala sale a más de 40.000 por hora y no existiera la atmósfera, la bala escaparía de la Tierra. O sea, eso no, los cohetes lo que sí que consiguen es que esa velocidad se obtenga con más tiempo. Claro, lo que es imposible, aquí estaba calculado, creo que eran 2,4, la aceleración es 2 kilómetros por segundo al cuadrado, es decir, cada segundo tienes que ir 2,5 kilómetros por segundo más rápido para poder en 3 segundos adquirir la velocidad de 40.000 por hora. Eso no lo puede soportar, eso es el error. Esa aceleración no la puede soportar. De hecho, ellos se desmayan cuando salen O sea, Julio Verne ya entiende que es una aceleración extraordinaria, pero claro, los tiene que dejar sobrevivir, ¿no? Entonces, el cohete actual nuestro también tiene que conseguir los 40.000 por hora, pero en vez de conseguirlo en 3 segundos, pues lo consigue mucho más tiempo y es una aceleración que los seres humanos pueden resistir, digamos, pero en definitiva esa es la diferencia entre un método y otro. Cuando ya se acaba el combustible, digamos, pues ya la velocidad es la que llevas hasta la Luna, ¿no? Entonces, de hecho, aquí ponía... Julio Verne comete un pequeño error. Esto pasa en la continuación, que no hablaremos mucho, pero es un poco lioso. Todos esos conceptos son liosos conceptualmente para él, que estaba bien asesorado, seguro, ¿no? En la segunda parte del libro, ellos viajan con un perro, porque claro, ¿por qué no llevar la mascota a la Luna? Pero el perro muere en el viaje. Y entonces ellos... pues claro, con mucho dolor de corazón lo tienen que sacar por la escotilla, ¿no? Y entonces, para su sorpresa, el perro no se queda atrás, sino que sigue siempre siempre lo pueden ver por la ventana. Y claro, el autor explica que claro, que es lógico porque el perro lleva la misma velocidad que lleva la bala y lleva la misma inercia, por lo tanto no se va a quedar atrás. El error que comete aquí el autor es que dentro de la nave sí que hay gravedad, ¿vale? Los astronautas pueden andar por la nave tranquilamente, cuando en realidad por la inercia dentro de la nave notarían la ingravidez, porque el astronauta y la nave van a la misma velocidad, por lo tanto, eso es un concepto que es muy interesante, que entiendo que todos también pues lo conocéis, pero la confusión que hay a veces entre la ingravidez real y la ingravidez que supone la caída libre, ¿no? Es decir, cuando tú caes en un ascensor, pues tú notas ingravidez. ¿Por qué? Porque caes igual que el ascensor a la misma velocidad, ¿no? Cuando estás en el espacio exterior, fuera de la influencia de cualquier planeta, tú no tienes gravedad, claro. Pero los astronautas que están en la estación orbital, ¿por qué no tienen gravedad? Porque están cayendo hacia la Tierra continuamente, ellos y la nave, todo, ¿no? Lo que pasa es que como van suficientemente rápido no llegan nunca. No es una ingravidez real, porque ellos están sometidos a la gravedad de la Tierra igual que nosotros, están 100 kilómetros más arriba, nada más, ¿no? O sea, tienen la misma gravedad que nosotros. Lo que pasa es que aparentemente no la tienen porque van a la misma velocidad de la propia nave. Pues aquí con el perro, Julio Verne dice, ¿cómo pongo yo en la novela esa cuestión tan curiosa de la inercia, digamos, ¿no? Pues lo sacan de la escotilla y el perro flota en el espacio a la misma velocidad que la nave. Pero se confunde porque, claro, no dota de ingravidez el interior de la nave, que deberían. Ellos no deberían poder andar y llevan hasta gallinas en la nave espacial, ¿no? Y eso, bueno, es una curiosidad de un pequeño error científico de Julio Verne. Aquí comparamos un poquito, claro, lo que sí que es una casualidad curiosa es que envía 3 personas en la bala, igual que se fueron en el año 69 a la Luna. Con lo cual, curiosamente, claro, las dimensiones del módulo lunar de verdad y la bala son parecidas, porque tienen que albergar a 3 personas, ¿no? Entonces, fíjate que decía,
Bueno, dar una velocidad inicial de 40.000 kilómetros por hora a una granada de 108 pulgadas de diámetro, que son 3 metros, y de 10 toneladas. Bueno, tienes una curiosidad, que el módulo lunar mide 10 metros y 7 por 10, es un poco más grande, pero una masa de 15 toneladas. Es decir, la masa son medio comparables, ¿no? Entonces, bueno, pues eso dice, tienen que calcular realmente cómo adquirir una aceleración de 2,4 kilómetros por segundo al cuadrado, que es una aceleración brutal, ¿no? En solamente 200 metros, ¿no? Entonces calculan la pólvora que hace falta y esos datos pues están bien calculados, ¿no? Claro, para Julio Verne dice que el cañón le da un impulso de 24 millones de newtons, que es lo suficiente para conseguir la aceleración necesaria. Pero eso en 2 segundos, que tarda la bala en salir. El cohete Saturno V tenía un empuje de 33 millones de newtons, ¿no? Claro, tenía que conseguir la misma velocidad, tiene más masa, supongo que es lógico, es bien fácil que sea parecido, ¿no? Dice, tenía 33 millones de empuje en la primera fase, 5 en la segunda y 1 en la última. Dice, fijaros, el motor de la primera fase se utilizó hasta 60 kilómetros. Es decir, la aceleración que un astronauta real sufre hasta 60 kilómetros de altura, Julio Verne se la pone en 200 metros. Claro, es una aceleración absolutamente imposible, ¿no? Aquí pone 700 metros del cañón, pero es un error, son 200 metros, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, esta es la diferencia. Para eso sirve un cohete, para que la aceleración sea soportable y no como esta, ¿no? Pero bueno, son magnitudes que demuestran que Verne, que no era matemático en definitiva, pues estaba bien asesorado. Fijaros, en esa época él habla de la dificultad del reto técnico, ¿no? Dice, se continuamente habla de las 12.000 yardas por segundo, son pues eso, 11,1 kilómetros por segundo. Dice, hasta la fecha, dice, tenemos los cañones que alcanzan, dice, de una velocidad inicial de 500 yardas por segundo, es decir, 1.500 kilómetros por hora. Es decir, los cañones, los que tenía en ese momento, pues ya eran cañones bien potentes. A sus balas les daban una velocidad inicial de 1.500 kilómetros por hora, una aceleración en un cañón de ese tamaño. Pero bueno, de 1.500 kilómetros por hora, que era la velocidad que tenían en ese momento de la salida, hacía falta llegar a 40.000 por hora. Es decir, para eso hacía falta el cañón de 270 metros de longitud, ya digo, pues parecido a la Torre Eiffel, ¿no? Aquí, una vez ya visto el lanzamiento, un poco algunas características, he querido ver cómo los conocimientos científicos de Verne o de la época, podemos decir, y ver ese espíritu crítico o ese pensamiento científico que podía tener Julio Verne, ¿no? Y hay algunos fragmentos que son curiosos, ¿no? Él habla, por ejemplo, de que a lo largo, fijaros que de la aventura de momento no hemos hablado nada, o sea, es que no se habla del viaje, ¿no? Cualquiera diría, pues hablará de las aventuras de 3 astronautas, pero no. Dice, un observador dotado de una vista infinitamente penetrante y colocado en este centro desconocido, habría visto en la época caótica del universo al principio miriadas de átomos que poblaban el espacio. Poco a poco, pasando siglos y siglos, se produjo una variación, manifestándose una ley de atracción a la cual se subordinaron los átomos, hasta entonces errantes. Es decir, habla de que habría muchas partículas dispersas que por la gravedad poco a poco se fueron acercando.
Aquellos átomos se combinaron químicamente según sus afinidades y se hicieron moléculas y formaron esas acumulaciones de nebulosas de que están sembradas las profundidades del espacio. Bueno, no está mal, ¿de acuerdo? O sea, es decir, es una visión bastante ajustada y poco fantasiosa de lo que fue, de lo que era el principio del universo en ese momento. Yo creo que me sorprende que está bastante atinado, ¿no? Dice, animó luego aquellas acumulaciones un movimiento de rotación alrededor de su punto central. Aquel centro formado de moléculas vagas empezó a girar alrededor de sí mismo, condensándose progresivamente. Mirando atentamente el observador, hubiera visto entonces que las demás moléculas de la acumulación se empezarían a juntarse en la estrella central, condensarse de la misma manera, la rotación, dice, y con eso la nebulosa ya estaba formada. En aquella época había una discusión acerca de si las nebulosas que se veían eran de estrellas o de gases, antes de que se descubrieran de que había de los dos tipos, ¿no? Pero él digamos que su apuesta es porque son estrellas, ¿no? Los astrónomos cuentan actualmente cerca de 5.000 nebulosas, ¿eh? En 1865, claro, hoy creemos que son 100.000 millones o más, ¿no? Es decir, digamos que la escala, el número de galaxias que la llamaríamos hoy son mucho más, pero a mí me parece bastante sorprendente y admirable ese punto de vista realmente tan ajustado a la ciencia y lo bien asesorado que estuvo, entiendo yo, y el carácter, digamos, científico y racional que le dio al libro, ¿no? Él dice, entre todas las nebulosas hay una que los hombres han llamado la Vía Láctea, la cual contiene 18 millones de estrellas, siendo cada estrella el centro de un mundo solar. Está muy bien, ¿no? Es muy coherente todo. En realidad ya sabemos que hay 100.000 millones de estrellas, o tal vez 200.000 millones, pero a él le da 18 millones. Una reflexión que hablábamos esta mañana también del libro es que no sale la Iglesia por ninguna parte. No hay ningún cura bendiciendo el lanzamiento, no hay ninguna relación con la Iglesia, que me gustaría saber si es porque no se le pasó por la cabeza que pudiera haber ningún personaje religioso o deliberadamente no lo puso. Dicen que estaba en una logia masónica. Estamos pensando lo mismo. Claro, eso tiene que ver. Puede ser, ¿no? Porque realmente da la sensación de que ante una apuesta de este tipo, pues en aquella época fácilmente la Iglesia podía tener algún rol, digamos, ¿no? Pero no aparecen, probablemente tenga algo que ver. Masónica y tenía su filosofía masónica y lógicamente estaban enfrentados con... Era incompatible. El Papa de Roma había excomulgado a los masones, los consideraba enemigos. Sí, pues gracias, porque a mí me sorprendía esto, yo no lo sabía y digo, algún motivo habrá, ¿no? Dime. Quizá porque en lo que es Estados Unidos, la religión cristiana no es una religión tan predominante o conocida como en Europa. Pues mira, yo creo que no es tanto así, porque allí la religión cristiana tiene mucho peso, igual tanto como aquí, o no son católicos, ¿no? Pero son... La Biblia en la mano. Sí, o sea, son muy religiosos y de hecho uno de los problemas que muchos de aquí sabemos es que la población de Estados Unidos cree en la Biblia, muchos de ellos literalmente además, ¿no? Es decir, muchos americanos... En los hoteles, en casi todos los... Siempre hay la Biblia. De hecho, yendo a lo que han dicho al principio, la belleza, que Cosmos, por ejemplo, que es una novela de primera magnitud, uno de los coprotagonistas es un religioso. Fíjate, sí. ¿Cuál, verdad? Cosmos. Era Contact. De Carlos. Contact, vale. Contact. Sí. Mira por qué. Está muy bien la reflexión de Juan, porque aunque fuera, ni siquiera lo pone para menospreciar su opinión, como pasa en Contact, ¿sabes? O sea, porque como sabéis, Carl Sagan tuvo siempre esa relación tensa con la Iglesia, pero le gustaba conversar y le hubiera gustado convencerlos de sus ideas. Entonces aquí podrían haber puesto
un papel, digamos, negativo hacia, pero no lo pone, no aparece de ninguna de las maneras, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, pues da una descripción que para 1860, y siendo un escritor de fantasía, sí, pues me parece que son unas descripciones muy ajustadas y muy racionales. Recordar que la diferenciación entre galaxias y nebulosas es de los años 20 del siglo XX. Es decir, antes se veía por telescopio un manchurrón y no se sabía exactamente qué era galaxia y qué era nebulosa. Había gente que creía ver unas cosas y otras, pero no es hasta precisamente la época de Hubble, de Shapley y de otros grandes astrónomos estadounidenses que entonces ya se pone claro que hay una cosa que son las galaxias y están, ahí estamos en una, y las otras están fuera de nuestra galaxia y que las nebulosas sí que están en nuestra galaxia. Pero fíjate que Verne aquí, pues eso, ¿no? Opta en 1860 por que son de estrellas, ¿no? Que a mí me parece que es como más aventurado decir que son estrellas a decir que son gases, ¿no? Bueno, aquí habla también, pues, habla del sistema solar, dedica mucho tiempo a la ciencia, ¿no? Dice, habla de los asteroides y hoy pues genera una cierta sonrisa, que dice, el telescopio ha reconocido ya 82 asteroides, ¿no? Y hoy sabemos que hay pues 100.000 o 1 millón, bueno, si es que creo que eran 100.000 hace 10 años y en los últimos 10 años ha pasado de 100.000 a 1 millón, ¿no? Y bueno, de estos servidores, el Sol mantiene en su órbita elíptica por la gran ley de la gravitación. Dice, algunos de estos planetas, bueno, los planetas menciona a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Claro, Plutón no estaba descubierto todavía, ¿no? Que ya no es un planeta, pero bueno, ya me entendéis. Y aquí habla de los satélites de los planetas. Dice, Urano tiene 8, Saturno también tiene 8, Júpiter tiene 4, todavía tenía 4 Júpiter, Neptuno 3, la Tierra 1. Dice, fíjate qué bonito esto, ¿eh? Dice, la Tierra tiene un satélite. Dice, este último, el satélite de la Tierra, uno de los menos importantes del mundo solar, se llama Luna, y es el que el genio audaz de los americanos pretendía conquistar, ¿eh? El menos importante del mundo solar. Dice, tampoco es para tanto, ¿no? De hecho, la Luna está guay, claro. Bueno, luego, pues fijaros, habla de la sociedad, dice, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante después de los acontecimientos de la pandemia y esto. Decía, a nadie, ni aun al más lego de los yanquis, le estaba permitido ignorar uno solo de los hechos relativos a su satélite, de tan famoso que se había hecho el lanzamiento, de tal impacto que tuvo en la sociedad ese intento de llegar a la Luna. Julio Verne imagina, dice, ni el más ignorante se hubiera tolerado que las personas de menos cacumen hubiesen admitido supersticiosos errores. La ciencia llegaba a todas partes bajo todas las formas imaginables, penetraba por los oídos, por los ojos, por todos los sentidos. En una palabra, era imposible ser un asno en astronomía, ¿no? Bueno, se puso de moda, ¿no? Es aquello que a mí me recordaba un poco el volcán, que todos nos hicimos expertos en vulcanología, que me acuerdo cuando decían, se han acabado los epidemiólogos y ahora vienen los vulcanólogos, y estaba la tele llena y todo el mundo sabíamos un montón de las cosas estas, ¿no? Decía, hasta entonces la gente ignoraba cómo se había podido calcular la distancia que separa la Luna de la Tierra. Los sabios se aprovecharon de las circunstancias para enseñar hasta los más negados que la distancia se obtenía midiendo el paralaje de la Luna, etcétera, ¿no? Y bueno, y entonces habla de cómo la sociedad realmente, este tipo de acontecimientos hacen que la gente se anime y yo creo que es algo que efectivamente en aquella época podía pasar en Estados Unidos, pero no creo que fuera imaginable en ningún otro país. Entonces, bueno, hace gracia como Julio Verne se imagina que toda esta historia pasa en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y luego alguna cosa curiosa también. Por ejemplo, dice, algunas almas pacatas sostenían que la Luna era un antiguo cometa que recorriendo su órbita alrededor del Sol pasó junto a la Tierra y se detuvo y fue atrapada por la Tierra, ¿no? Dice, así pretendían explicar los astrónomos de salón el aspecto ceniciento de la Luna, desgracia irreparable de la que acusaban al astro radiante. Verdad es que cuando se les hacía notar que los cometas tienen atmósfera y que la Luna carece de ella o poco menos, se encogían de hombros sin saber qué responder. Bueno, cuando uno llega a esta parte del libro, ya empieza a pensar, bueno, vamos a ver, Julio Verne sabe que la Luna no tiene atmósfera. Y también, lógicamente, cuando llegara allí la bala de cañón,
ese cañón, esa bala no iba a poder volver, ¿no? Y entonces uno va leyendo y dice, bueno, a ver cómo vuelve, ¿no? A ver cómo resuelve el autor que los astronautas puedan vivir sin atmósfera y mucho menos cómo van a volver. ¿Van a morir allí en la Luna? ¿No? Pero bueno, el caso es que él está claro que está bien asesorado con el libro, etcétera, y la solución que encuentra, que muchos la sabéis, pues, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que realmente la solución que encuentra Julio Verne es que no atinan bien a la Luna y entonces se quedan dando vueltas, ¿vale? Y entonces dicen, no corren el problema de tener que vivir en un planeta, en un sitio sin atmósfera, tal, ¿no? Entonces ellos se quedan dando vueltas y en la segunda parte pues consiguen volver de alguna manera, ¿no? Una de las partes más divertidas del libro para mí, que es esto que habla de la sociedad de la época, aquí lo leo, lógicamente no pretendo que lo leáis, perdón. Vale. No pretendo que lo leáis, es cuando los americanos piden ayuda a los países del mundo para que les ayuden a pagar la expedición, ¿no? Y entonces habla de lo que aporta cada país, ¿no? Dice, Bélgica se distinguió entre todos los estados de segundo orden con un donativo de 500.000 francos, que viene a corresponder a 12 céntimos por habitante. Holanda y sus colonias se interesaron en la cuestión por 100.000 florines, pidiendo solo una rebaja del 5% por pagarlos al contado, ¿no? Ya les da el carácter de banqueros a los holandeses, ¿no? Dinamarca, cuyo territorio es muy limitado, dio sin embargo 9.000 ducados finos, lo que prueba la afición de los daneses a las expediciones científicas. Bueno, los daneses estaban en ese momento yendo a los noruegos, yendo al Polo Norte, etc. La Confederación Germánica contribuyó con 34.000 florines. Pedirle más hubiera sido gollería, y aunque se lo hubieran pedido, ella no lo habría dado. Italia, aunque muy endeudada, igual que ahora es acojonante, dice, encontró 200.000 liras en los bolsillos de sus hijos, pero dejándolos limpios como una patena. Si hubiese tenido Venecia, habría dado más, pero no la tenía. Todavía Venecia no formaba parte de Italia, ¿no? Dice, los estados de la Iglesia, es la única vez que aparece, no creyeron prudente enviar menos de 7.000 escudos romanos, y Portugal llegó a desprenderse por la ciencia hasta de 30.000 cruzados. En cuanto a México, no pudo dar más que 86.000 pesos, pues los imperios que se están fundando andan algo apurados. 257 francos fueron el modesto tributo de Suiza para la obra americana. Digamos francamente que Suiza no acertaba a ver el lado práctico de la operación. No le parecía que el acto de enviar una bala a la Luna fuera de tal naturaleza que estableciese relaciones diplomáticas con el astro de la noche. Dice, ¿para qué? Si no hay nadie, no podemos negociar con ellos, ¿no? Y se le antojó que era poco prudente aventurar sus capitales en esta empresa tan aleatoria. Si bien se medita, Suiza tenía razón. Dice, respecto a España, no pudo reunir más que 110 reales. Dice, dio como excusa que tenía que concluir sus ferrocarriles. La verdad es que la ciencia en aquel país no está muy considerada. Se halla aún aquel país algo atrasado. Y además ciertos españoles, y no de los menos instruidos, no sabían darse cuenta exacta del peso del proyectil, comparado con el de la Luna, y temían que la sacase de su órbita y que la turbase en sus funciones de satélite y provocase su caída sobre la superficie del globo terráqueo. Por lo que pudiera ser, lo mejor era abstenerse. Eso es lo que dice de los pobres españoles. En fin, bueno, eso es... Es la visión que tiene de nosotros. Bueno, la visión de los demás tampoco es mucho mejor. La de los portugueses sí, fijaros, ¿no? Dice, Portugal da 30.000 cruzados. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Es decir, bueno, como veis, pues son varios aspectos que... Ah, sí, y quedaba Inglaterra. Conocida es la desdeñosa antipatía con que acogió la proposición de Barbicane. Los ingleses no tienen más que una sola alma para los 25 millones de habitantes que encierra Gran Bretaña. Dieron a entender que la empresa del Gun Club
era contrario al principio de una intervención y no soltaron ni un cuarto. O sea que los británicos los pone aún peor que a nosotros, ¿eh? Pero a mí me parece una descripción sensacional, de verdad, y actual además. Es que uno ve reflejados los países tal como, bueno, no como son ahora. Yo creo que nosotros no estamos tan atrasados, pero bueno, en fin. Y esto ya para ir acabando, es una pequeña representación del impacto que ha tenido la novela en el cine y en la literatura, ¿no? A mí hay una cosa en esta selección de portadas de películas que no sé si os dais cuenta, y de libros. No sé si os fijáis que en todas y en cada una de ellas sale un cohete, ¿vale? En todas. Entonces, claro, a mí me admira mucho el pensar que los dibujantes de esos carteles no se habían leído el libro, o en absoluto, o cómo es que el editor, o cómo es posible que el director de la película no les dijera, no, que no es un cohete, que es un cañón, ¿no? Pero además, fijaros aquí, por ejemplo, en esta portada, ¿qué tendrá que ver estos fantásticos V2 modernos, futuristas, con la novela? Tiene nada que ver, ¿no? Y aquí, pues eso, lo mismo, ¿no? Son formas de cohetes de los años 60, parece un poco los supersónicos aquellos, ¿no? Y fijaros aquí, a mí me sorprende un poco, dice, no, nadie, que ningún dibujante se había leído la novela, por supuesto, y ninguno de los editores les importó, tampoco. Pero es que hasta me sorprende. El guión se lo tendría que haber leído, Digo yo, pero fíjate que el cartel de la película, una película que sale Joseph Cotten y George Sanders, fíjate que sale un cohete también. Yo no sé cómo era aquella película. Ah, fíjate, el perro, exacto. Bueno, aquí pero con... Podría ser una bala. Se parece una bala, pero lleva cohete, ¿eh? Y esto es curioso. No creo que se lo hayan leído porque aquí el perro está cayendo y según el libro, como Sí, estaba siguiendo, pero fijaros que además el perro sale en la segunda, sale en el viaje alrededor de la luna y no en el primero, ¿no? Pero bueno, fijaros que en todo esto que os he contado, la aventura de los astronautas no sale ni un segundo, o sea, simplemente dice que se duermen por el impacto de la aceleración, que se despiertan y que le pasa un par de cosas y ven que no aciertan a la luna. Y que se quedan dando vueltas, y que desde la Tierra el telescopio los ve que se quedan dando vueltas alrededor, y ahí se acaba la novela. Es decir, que es curioso como el propio autor, contrariamente a lo que pensaría alguien que va a leer el libro, le importa un pimiento a la aventura de los astronautas. Lo que le importa es cómo se construye el cohete, lo que piensa la sociedad, cómo reaccionan los países. Es un poco, que tú decías, la novela Contact, ¿vale? Que tiene es un poco así, es decir, tiene una buena parte de la novela que nos explica cómo reaccionan los países, cómo reaccionan los políticos, cómo reacciona la Iglesia, etc. Y ahí hay una parte, hay más de aventuras, ¿no? Pero aquí no, aquí prácticamente no hay aventura de los astronautas, solamente hay cómo reacciona la sociedad, la tecnología para fabricar el cañón y pocas cosas más, ¿no? Es decir, que yo supongo que mucho lector de la novela probablemente se sentiría un poco desengañado. Y a mí me gustaría ver las películas, porque nunca he visto ninguna, y ver cómo hacen esto, porque supongo yo, en esta película, por ejemplo, cuando aquí parece que, ¿sabes?, no me parece, mujeres, por ejemplo, en el libro no sale, creo que no sale casi ninguna, ¿no? Pero aquí habrán puesto una historia de amor, yo qué sé, ¿no? Cómo han adaptado porque el tema parece bastante aburrido por una película, ¿no? Pero, en fin. No, exacto, fíjate, y esto parece que lleva en la mano un sextante o algo así, parece ser, ¿no? Pero es curioso que lo pintan también como marino. Y, en fin, tengo que ver la peli. Y bueno, pues nada, solamente esto. Si tenéis cualquier comentario o cualquier pregunta o lo que sea, pues... Bueno, gracias. En la novela hay una indirecta referencia al turismo espacial, ¿no? Hasta cierto punto. Que es lo que se está cumpliendo ahora con Elon Musk y compañía, ¿no? Son futuros viajes turísticos espaciales, bueno, que se van a poner de moda. Sí, de hecho los que salen son aventureros, efectivamente, no son científicos, ni es una iniciativa, digamos, pública, no habla de la NASA,
que no habla del país, que la nación que quiera organizarlo. Efectivamente son privados que pagan, sacan el dinero y montan el viaje, ¿no? Bueno, sí, es así. Mira, yo conocí a una persona que me decía una vez que Julio Verne decía, acertó en el submarino, acertó en el viaje a la luna, acertó en que habría aviones. Lo que nunca acertó es en que todo el mundo pudiera volar, de alguna manera, ¿sabes? O sea, no llegó a imaginarse una sociedad en el siglo XX en el que esa tecnología que él pudo más o menos vislumbrar fuera tan accesible a la gente, podemos decir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues tampoco atinó a que un Estado pudiera tener como objetivo nacional el llegar a la Luna bueno, aquel caso fue la Guerra Fría, era difícil de imaginarse, ¿no? Pero sí, es decir, atinó con el tema de la iniciativa privada, efectivamente. Sí, estos eran antepasados de... Las décadas lo que se va a venir, Ya veremos, de todas maneras. Sí. Bueno, Elon Musk y Ya veremos. Richard Branson de Virgin, pues ya ven el dólar. Ya veremos. Yo creo que no es tan fácil eso y... No sé si... Bueno, podemos hacer apuestas. Las próximas décadas se ven a mí lo que me hace gracia es que como sabemos nosotros, aunque solo fue 9 años el viaje a la Luna, en el sentido desde que lanzan desde que sale Gagarin al espacio hasta que se llega a la Luna pasa muy poco tiempo, pero hay un montón de pruebas, es decir, tanto los Apolos como los Apolos tienen hasta 11 Apolos, primero se quema, pero luego que van intentando llegar, porque no es fácil, van haciendo pruebas. Aquí lo arriesgan al primer disparo, un solo disparo y ya está. No hay un disparo de prueba para ver un poco cómo encaja la cosa. Es decir, apuntan y fuera, lo cual me acuerdo que el otro día, precisamente en una charla, una persona que dedica al lanzamiento de satélites nos decía lo importante que es en todo lo que tiene que ver con el espacio hacer miles y miles de pruebas, dice, porque es imposible que a la primera los Estados Unidos abiertos para lanzar un cohete al espacio. O sea, cuando cambian un poquito las condiciones climatológicas, que hay un poco más de viento, que hay un poco más de no sé qué, todo está muy medido para evitar sobre todo el factor error y aquí en cambio, bueno, aciertan a la primera, tiran eso y ya está. Sí, ahí se ve la inexperiencia realmente, claro. Y la otra cosa que también me hace gracia es esa atribución a los estadounidenses de ese espíritu de guerra, y hay que decir que posiblemente desde ese año, si contamos los conflictos en los que Estados Unidos posiblemente no ha tenido en ningún momento un año entero de paz, pero es que los franceses en el siglo XIX eran así, quiero decir, tenían su imperio y también estaban a tortas en medio mundo, es decir, que eso es muy curioso que atribuyera a los Estados Unidos esa pasión por las pistolas. Y los franceses y los ingleses en ese momento estaban también con el imperio. Lo que sí que es verdad. En aquel momento que escribe la novela es la época de la guerra. Pues no sabía, pero fíjate que es muy curioso que... Lo que sí que es cierto es lo del asociacionismo de los americanos o anglosajón, digamos, ¿no? Que eso sí que es muy sorprendente. Ya digo, a mí hoy me sorprende que las asociaciones médicas americanas tienen hoy 200 años de antigüedad, algunas de ellas. O sea, que ya en 1800 y poco, ya habían asociaciones de médicos, ¿no? La asociación de la ciencia, National Geographic, tiene 150 años o 200. En aquella época National Geographic pagaba los viajes a buscar a Livingstone, por ejemplo, ¿no? Entonces probablemente él pensó, ¿quién va a pagar? ¿Sabes? Si pagan el viaje de Stanley, digamos, pues pagarán el viaje a la Luna, probablemente, ¿no? Y eso yo creo que sí que es algo que es un fenómeno muy de ellos, ¿no? Iniciativa privada y esa capacidad, digamos, esa audacia, digamos, ¿no? Y bueno, y el tema de Florida, claro, es muy sorprendente que acertara de esa manera, pero así como algunos decían que era un visionario, pues nada, es pura casualidad, ¿no? O sea, escoge por criterios que no tienen nada que ver con los que se escogió Florida en su momento, ¿no? En relación a la película, bueno, yo no la he visto, ¿no? Pero quizá si alguien la ve, que sepáis que es una adaptación libre, porque estoy leyendo aquí en una... dice que es un inventor que descubrió una nueva estructura de poder
Vale, sí, tiene poco que ver con la No parece que se preocuparan mucho por Sí, una adaptación muy libre. la novela, yo creo. Sí, yo la verdad es que no he sido un gran lector de novelas de Julio Verne. Después de esto, pues me tendría que poner. El otro día sí que hablábamos con Antonio, que dice que las ha leído todas absolutamente, y Antonio Bernal, y que no todas son tan ajustadas a la ciencia como es esto, ¿no? Es decir, aquí estuvo muy bien asesorado y tuvo un rigor que probablemente no tuvo en otras, ¿no? Si me permitís recordar, porque creo que es significativo, las novelas se hacían por folletos semanales, es decir, se publicaban semanalmente, de manera que si se cometían errores, podía rectificarlos posteriormente de alguna forma porque tenía tal, y creo además que ponía como dudas para resolverlas más tarde, ¿no? Sí, si tú te miras los capítulos, más o menos puedes ver que acaban siempre con la incógnita típica de una serie que no va a ver hasta la semana que viene, digamos, ¿no? Es decir, para mantener el interés del lector. Jo havia llegit no sé on que a Julio Verne no havia sortit mai de França. De França, jo no ho sé això. T'ho puc dir. Va morir en Amiens, però sí, no va sortir. Però era maçon i es veu que els seus companys eren científics. Havien sigut astrònoms, matemàtics, hi havia molta gent a la maçoneria, molt intel·lectual. I possiblement esta gente le asesoraron a ellos, a él, y estos datos científicos. Sí, además ya te digo que son datos científicos y además, como te digo, muy críticos y muy racionales, todo, etcétera. Es una novela muy poco apasionada, no sé cómo decirte, ¿sabes? No está documentada, es documentada y es realista. De hecho, sí, yo entiendo que si me gustaría saber si realmente un cañón de 300 metros de longitud podría disparar una bala a esa velocidad y sacarla de la órbita de la Tierra, ¿no? Bueno, no lo sé, no creo que nunca se haya intentado, pero estoy casi seguro de que pensó en el cohete, de que pensó en el cañón y que los técnicos le dirían mejor el cañón, me lo creo más que no el cohete, ¿no? Yo imagino que en aquel momento dirían un cohete de pólvora debería tener, claro, los combustibles no serían los de ahora o los de entonces, y a lo mejor un cohete pues debería tener 1 kilómetro de altura para poder llegar, no lo sé, ¿no? Una cosa, aquest paral·lelisme que fas amb l'època d'ell i l'època d'ara pot ser casual o el que diu aquest senyor, que la informació científica ja anava amb aquest... Sí, jo el que crec és que també Julio Verne no va passar fa tant, saps? És a dir, d'alguna manera és 1865, és a dir, que jo crec que tenim la idea de que era un món molt antic, però el meu besavi... Abans d'anar a l'any, 100 anys abans, que no hi ha per tant, i les V2 de von Braun van ser 50 anys després, per dir-te alguna cosa, no? Vull dir que realment la ciència estava avançant molt, la mecànica quàntica li faltaven 25 anys per néixer, ¿no? Yo también, ahora me acabo de reflexionar una cosa, tira para atrás, ¿verdad? A la de las novelas. Sí, claro, es que están equivocados hasta el punto que los cohetes tampoco funcionan así, es decir, los cohetes cuando van por el espacio ya no llevan, van por inercia, son como balas de cañón, es decir, toda la energía que tienen los cohetes es todo el Saturno 5 para sacar al cohete, pero una vez en el espacio, esa parte de allí no lleva un rayo de combustible que se va quemando y va saliendo, eso no existe, es inercia. Recordar que cuando el Apolo 13 tiene el problema, la solución más fácil para el Apolo 13 no es girar y volver a la Tierra, la gente cerca, sino que lo normal es ir hasta la Luna, coger la fuerza de gravedad de la Luna, no tiene más remedio, y volver hacia la Tierra. Era la única forma de volver, o sea, porque no tiene, diríamos, un depósito de gasolina por allí que va llegando. O sea, que es curioso que no solamente los que han hecho el dibujo no sabían lo que trataba la novela, sino que no saben de cohetería moderna, porque ya te digo, el Saturno 5 sirve para, o sea, que hasta que ayuda, pero que ahora que dices esto, tiene un poco, a mí ahora que lo dices, claro, lo que les pasa a estos
en la segunda parte se quedan dando vueltas alrededor de la Luna y los retrocohetes que tenían para aterrizar los utilizan para volver a la Tierra, ¿no? Que tiene gracia, porque en el Apolo 13 fue algo parecido al final, de alguna manera, ¿no? Dar la vuelta a la Luna y vuelve, ¿no? Decías también, por favor. Sí, no, que comentar que después de la novela de Julio Verne, que es de 1865, hubo dos intentos más de explicar un viaje a la Luna en términos científicos anteriores al Apolo 11, ¿no? El primero de ellos fue el de H.G. Wells, que tiene un libro de viaje a la Luna, del 1900 o 1900. ¿Cómo es? ¿Cómo es el sistema que emplea él? Me parece, no es un cañonazo, es otro sistema. Yo no he leído esa novela concretamente, he leído otras del H.G. Wells, pero creo que tú miras que era la favorita, que anulaba la gravedad. Sí, un sistema como antigravitacional, ¿no? Pero fíjate que es mucho más fantasioso, claro. Que bueno, estaba fantasioso, pero es algo aquí, sería una máquina, o sea, si tú tuvieras una especie de aislante de la gravedad, tendrías una máquina de movimiento perfecto. Sí, claro, claro. Un montón de cosas. Sí, sí. Entonces, es fantasioso, pero científicamente es peor que... No, a eso me refiero con fantasioso, claro. Es decir, que el cañonazo... Es una maravilla. Yo estoy seguro que Intento racionalizarlo y la opción en esa época... Es más fantasioso. Claro, eso me refiero. Una ficción muy ciencia ficción. Claro. ¿Y decías en la otra? Comentar el otro intento, bueno, en este caso del mundo del cómic, Hergé, hay dos álbumes de Tintín, Objetivo a la Luna y Hemos caminado sobre la Luna, Tiene razón. en que ya proponen un sistema más moderno. Se trata efectivamente de un cohete, pero no de propulsión de líquidos, bueno, de combustible líquido, sino de energía nuclear. Un cohete que lleva como una pila nuclear en el motor, y eso es lo que produce la aceleración esta de sacar. Sí, lo que el cohete de Tintín es una V2, me parece, ¿no? Es... Sí, pero habla de energía nuclear, ¿no? Sí, es... No es una V2, pero sí, te entiendo, sí. Era combustible líquido. Es precioso, el cohete de Tintín es como un icono, ¿eh? Sí. Pero... Y acierta mucho que cuando llegan a la superficie de la Luna, descubren, a ver, que como la Luna pesa 6 veces menos que la Tierra, entonces empiezan aquellos dos policías los Dupont. a saltar ahí, ¡uy, qué divertido que es esto! Y empiezan a saltar con los trajes. Sí, eso es clavado a la realidad. Lo que no se le ocurre a Ye son las fases, ¿no? Es decir, el cohete llega intacto, ¿no? Sí. La primera tiene que ser mucho más grande para sacarlo de la Tierra, y la segunda y la tercera... Claro, y cuando ya está vacío el depósito ya no sirve de nada, hay que quitártelo de encima del peso, ¿no? Y saber de qué año es, que luego la Wikipedia nos lo dirá, teniendo en cuenta que usa una pila atómica y que no usa fases, debe ser de los años 50. Debe ser años 50. Objetivo a la Luna es de 1953 y el siguiente, Hemos caminado sobre la Luna, del 54. 15 años antes del Apolo. Pero 15 años antes... Sí, y 6 años antes ni de que se lo planteara Kennedy y tal, o sea, que nadie, sí. Ni siquiera el Sputnik. Solo... Antes del Sputnik él ya ideó el viaje a la Luna. Tiene razón. Y ya afinó un poco más. No sabía que era antes del Sputnik. Antes del Sputnik. O sea, yo creo que él se inspiraría en las bombas, en las V2, ¿no? de la Guerra Mundial, y dijo, esto puede llegar a la Luna, de esos años 40. Los primeros cohetes norteamericanos eran V2, más o menos, ¿eh? Sí, claro. Von Braun, cogerlo era para algo, era por algo. Sí. También fue semanal Lo del Jet también a cada semana, sí. hasta el año 53. Moltes gràcies. Res a tu, muchas gracias, Débora. Bueno, sí. Sí, no, yo no. En el libro de Verne, ¿hay algún detalle sobre los trajes que hacen falta o algo así? No, en absoluto. Sí que, bueno,
Sí, van con escafandra y todo. Aquí no, aquí llevan perros. Sí, es que eso lo sacó de algún sitio porque, bueno, luego fueron bastante, de alguna manera bastante realistas, ¿no? Sí, sí, pero no. Me imagino que sufrirían los trajes de buzo, ¿no? O algo así. Aquí no, aquí van sin ningún tipo de traje, llevan gallinas, llevan llevan perro, llevan mascota. Hay una vez que... Pero es que además llevan decoración, como va un francés, que eso, claro, porque el bueno es francés, claro, eso pasa en América, pero el aventurero es un francés que está absolutamente, digamos, es víctima de la moda y del estilo y exige que hayan cortinas y que haya decoración como Dios manda dentro, porque él no se va a meter en cualquier... claro, ¿sabes? En la bala, sí, sí. Entonces esa es la pequeña caricatura que hace... O sea, mete un francés que es el héroe, pero hace a la vez esa caricatura de ellos mismos como de personas que son absolutamente incapaces de prescindir de unas cortinas como Dios manda en el interior de la bala, ¿no? Sí, sí, pero no, nada. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente. Y pues eso, absolutamente hedonistas y amantes de la comida y del vino y etcétera, ¿no? O sea, es un carácter, llevan, claro, toda la comida, llevan eso, sí, sí. Ahora, lo que hace gracia es que tú estás pensando toda la novela, ¿cómo van a vivir allí si saben que no hay aire, ¿no? ¿Y cómo van a volver? Del cañonazo van a llegar, dice, ¿cómo vuelven, no? Pues bueno, está bien pensado que no aterrizan, ¿no? Se quedan dando vueltas y así eso, esos problemas se los quita de encima, ¿no? Incluso a la hora de echar el perro por las cotillas, Claro, ellos saben. de cama o algo así, ¿no? ¿Cómo solucionan esto de alguna manera? ¿O? No, la abren muy rápidamente, la abren rápidamente. Para poder comer y todo, o sea, para tener huevos, para alimentarse. Sí, sí, y no, nada especial, lo deja fuera muy rápido, digamos, para que no se les escape el oxígeno y ya está. Y el perro, y la sorpresa es que se queda el perro allí, entonces luego piensa en ellos, claro, si viajaba a la misma velocidad, pero claro, es gracioso que se queda en ingravidez fuera, pero no dentro, ¿no? Y dentro de la nave tenía que tener la misma ingravidez que fuera, ¿no? Pero dentro ellos no tienen ninguna ingravidez porque creen que están sometidos, de hecho, a la gravedad de la Tierra. Y entonces él dice que cuando lleguen a la pausa en el sitio en que sea más fuerte la gravedad de la Luna, entonces estarán sintiendo la gravedad de la Luna, ¿no? Entonces él no entiende de la inercia, podemos decir, ¿no? O sea, es cierto que está sometido a la gravedad de la Tierra, pero claro, va a la misma velocidad que la bala, ¿no? O sea, que tenía que tener ingravidez dentro también, ¿no? Una pequeña observación que, bueno, a lo que has expuesto sobre cómo se determina, cómo se calcula la velocidad de escape, bueno, me ha parecido bien, pero eso no lo explican, ¿eh? O sea, No. Otras cosas, a partir de las fórmulas de Newton hay que utilizar cálculo integral. Bueno, pero sí, o sea, pero él sabe que son 40.000, o sea, que lo han calculado, pero desde luego el cálculo, no, es decir, ellos no explican cómo lo... Sería 40.000 si tienen en cuenta la fricción. Claro. Sí, y pues eso, ¿no? Efectivamente. Es un cuerpo ideal, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y seguimos. Y gracias una vez más a los organizadores.